Listo. ¿Jonás qué? Jonás, hoy vamos a finalizar Jonás, capítulo 3 y 4, ¿listo? Entonces vamos a leerlo rápidamente. ¿Todos ya lo tienen? Me avisan. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién falta? ¿Ya? Es que veo que todavía están así. Mira, esperemos. Y me han hecho vaya levantando la mano y que ya lo tenga. Que la idea es que lo tengamos todos. Eso. ¿Listo? Ah, bueno, muy bien. Laura, ¿qué pasa? Listo, entonces dice, Nínive se arrepiente. Los invito a que todos lean conmigo, por favor, vamos a leer. No es tan largo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la ciudad hasta el rey de Nínive. Y se levantó silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Listo, entonces bueno, oremos. Entonces, Señor Jesús, Padre, yo te pido que por favor nos uses, Señor, que por favor nos ayude, Señor, abre el entendimiento ahora mismo, Señor. Ayúdanos a que esta palabra dé fruto, Señor, a que nosotros podamos entender tu palabra. Ayúdanos a dar el mensaje que tú tienes preparado para hoy, Señor. Pon en estos jóvenes dispuestos, Señor, su corazón, Padre, que ellos no se aparten, no se distraigan, Señor. Envía ángeles, Señor, que por favor les recuerden este momento, Señor,
tu palabra, Señor, para que ellos estén atentos, Señor. Ayúdalos, Padre. Abre sus ojos espirituales, Señor, sus oídos espirituales, y permite que ellos tengan un corazón dispuesto, Padre, donde tu palabra entre y penetre, Señor, y sea guardada. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me escucha? ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Pégate más. ¿Por qué te pegues? Aló. Pero suena duro. ¿Ahí? Dale. Listo. Entonces, Dale. Hola, 1, 2, 3. ya, pero ahí me escuchan, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí. Ya, ahí ya me escuchan bien. Listo. Entonces, ¿quién sabe la historia de Jonás? ¿Quién sabe la historia de Jonás? ¿Desde el pez? Desde el pez, ¿cierto? Es que muchos no vinieron los 8 días. Entonces, bueno, la historia de Jonás, voy a hacer un pequeño recuento para los que no vinieron, ¿verdad? Hace 8 días estábamos viendo cómo Jonás fue un profeta elegido por Dios para el cual le dio una misión, ¿sí? Una misión específica, que fue ir y predicar a un pueblo, a una ciudad que se llamaba Nínive, que era terrible. Nos explicaban hace 8 días que la ciudad era tenaz, o sea, era la peor ciudad que había, ¿sí? Y pues él lo que hizo fue huir casi que al otro extremo de donde lo habían enviado, ¿verdad? Y Dios ahí lo come el pez, y entonces lo querían matar primero en el barco donde él estaba, donde él fue a huir, ¿cierto? Lo querían matar, no lo mataron. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ya? Lo querían matar del pez, no lo mataron. Ya, ahí sí, ya. Lo querían matar en el barco, perdón, es que me distrajeron allá. No lo mataron y después lo botaron al mar, ¿verdad? Pero entonces Dios envió un pez, se lo tragó, duró 3 días en el pez y después lo vomitó, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿cierto? Esa es la historia. Hace 8 días veíamos cómo Ricardo nos hablaba sobre el perdón, ¿cierto? Sobre la importancia de perdonar. Hoy vamos a ver, a finalizar este capítulo, a ver qué más nos enseña, ¿vale? Entonces el versículo 1, ¿qué dice? Recordemos. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, hoy vamos a ver algo muy especial, y es de la misericordia de Dios, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco cómo eso que tiene que ver y cómo lo hemos representado en esto que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, algo que me llama la atención es que dice que vino palabra a Jonás de Jehová por segunda vez, ¿sí? Entonces, es impresionante ver cómo Dios es fiel, ¿sí? O sea, cómo Dios realmente está buscando todo el tiempo, a pesar de lo que hace Jonás, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de que quiere huir, cómo lo sigue buscando, cómo le sigue hablando, ¿verdad? Y ahí me recuerda un versículo, me recuerda algo de Dios. Si quieren alguien que me ayude a buscar 2 Timoteo 2:13, porfa. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? Majo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Entonces así, o sea, una cualidad importante de Dios es que realmente Dios es fiel, ¿sí? Y Dios estaba siendo fiel con Jonás, porque dice que lo llama por segunda vez. O sea, está llamándolo a pesar de todo lo que hace Jonás, ¿sí? A pesar de todo lo que hizo, quiso huir de él al otro extremo de donde lo había enviado, pero Dios sigue ahí, ¿sí? Y lo manda, y lo llama. Dios cumple con sus compromisos, ¿sí? Dios cumple con su palabra. Él le habla por segunda vez. ¿Y qué le manda a decir? Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, ¿qué le envió a proclamar? Dios. Sí, no dice el mensaje que yo te diré, ¿cierto? Jonás viene de una situación donde lo acaba de tragar una ballena, duró 3 días, o sea, lo querían matar en el barco, o sea, tenía mucho que contar, ¿cierto? Yo pienso que si a uno le pasa todo eso, uno quiere salir y contarle a todo el mundo. No, imagínense que me tragó una ballena, y entonces yo estuve en la ballena, salí, me querían matar en un barco, ¿cierto? Pero Dios le dice, vaya y dé su testimonio. Dios le está diciendo, vaya y predique que lo que yo le voy a decir, nada más, ¿cierto?
solo un mensaje en específico. Entonces leamos, sigamos ahí del 3 al 8, por favor. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿verdad? Yo a la charla de hoy le puse, como un hombre es como Dios se sale con la suya, ¿sí? Y pues realmente aquí lo vemos en el inicio de esto que leímos, porque ¿qué terminó haciendo Jonás? ¿Otra vez huyó? No, ¿cierto? Él terminó haciendo lo que le dijo, por fin Jehová, ¿listo? Y lo envía a esta ciudad grande, pero me pareció importante es que Jonás no va directamente al rey, ¿cierto? Cuando uno ve las historias, o si ustedes, yo les digo, no, ustedes tienen que ir a, no sé, a una ciudad, a dar un mensaje a la ciudad, pues uno va y por lo general uno iría y buscaría, no sé, al rey, al presidente, al que está a cargo de la ciudad, ¿verdad? Pero yo leí y yo encontré que Nínive era una ciudad demasiado grande, a pesar de que era muy mala, o sea, eran personas que eran muy sangrientos, lo vimos hace 8 días, o sea, eran personas que conquistaban, eran como unos vikingos, sí, conquistaban, pero mataban a las personas horrible, o sea, en serio, les quitaban los brazos, las manos, los abrían, o sea, era una cosa horrible. A pesar de eso, tenían también muchas riquezas y entonces la ciudad era enorme. Y aquí dice que Jonás no se fue a buscar directamente al rey, sino tan pronto empezó a entrar en la ciudad, empezó a proclamar, ¿sí? Entonces eso me parece importante porque él lo único que hace es obedecer, ¿sí? A veces nosotros pensamos que debemos hacer 1000 cosas para predicarle a una persona, ¿sí? ¿Quién de aquí le ha hablado a alguien acerca de Jesús en alguna vez de su vida? ¿Sí? Bueno, muy bien. A veces, y no es fácil, ¿no? No es fácil porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Será que llevo volantes? ¿Será que le doy un video? ¿Será que...? Sí, o sea, uno a veces no sabe cómo predicarle. Y Jonás no llevó nada de eso. Jonás lo único que hizo fue obedecer lo que Dios le había dicho. Fue y empezó a gritar. Me imagino que se habrá visto como un loco gritando, arrepiéntanse a todos, porque esta ciudad va a ser destruida en 40 días, ¿cierto? Entonces lo único que Dios quiere es que nosotros nos expongamos y Él nos va a usar. ¿Cómo? No sabemos, pero seguramente va a ser de la mejor manera, ¿sí? Y es increíble lo que Dios logra aquí, porque dice que estos hombres que eran malos, o sea, hagan de cuenta, no es como uno predicarle a la abuelita, al hermano, ¿cierto? Que son personas como buenas, a un amigo que a uno lo escucha, eran asesinos, eran personas malvadas. ¿Y qué dice en el versículo 5? ¿Qué pasó con esos hombres? Creyeron a Dios, ¿cierto? Dice que increíble lo que Dios logra usando a Jonás, porque Él logra que estos asesinos, que estos malos que hagan, crean a Dios. Y dice que se vestían de cilicio desde el mayor hasta el menor, y que este mensaje llegó hasta el rey, que también después se vestió con cilicio. Pregunta, ¿alguien sabe qué es cilicio? Dime. De negro, sí, de luto. Bueno, yo encontré que el cilicio era un hilito, es como una lana, ¿sí? De cabra, que es negra, y la usaban los profetas, se la ponían encima, y la usaban los profetas y la usaban las personas cuando estaban de luto, ¿sí? Pero también encontré otra parte donde dice que ellos la usaban como humillación delante de Dios, ¿sí? Como que se quitaban toda la ropa y se ponían solo esa lana negra. Si quieren, busquemos rápidamente Primera de Reyes 21, del 27 al 29, porfa, y que alguien me ayude. Primera de Reyes 21, 27 al 29. ¿Listo? ¿Alguien me quiere ayudar? Jason, gracias. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras,
rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, aquí vemos que también ellos lo hacían en señal de humillación delante de Dios, ¿sí? Entonces era en señal de luto, lo usaban muchas veces los profetas, y también era como para que Dios viera que ellos estaban realmente humillados. Esto es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Entonces este pueblo, los de Nínive, imagínense, no solo se convertían, creían en Jehová, sino que además se quitaban lo que tenían y se vestían de luto para que Dios viera que realmente estaban humillados, ¿sí? Entonces, Dios está usando a Jonás realmente para llevar al arrepentimiento a Nínive. No sé ustedes si les impresiona o no, pero realmente cuando yo estaba leyendo esto me parece impresionante, ¿sí? Porque lo que les digo es, estaban llevando al arrepentimiento a unas personas muy malas. O sea, realmente eran asesinos, violentos, no sé, sabrá solamente Dios qué más era lo que hacían, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como Jonás no queremos obedecer, ¿cierto? Pero cuando nos disponemos y entendemos nuestra condición, que solos no vamos a hacer nada y permitimos que Dios sea el que obre, o sea, en serio, cosas así como estas han pasado. No sé si alguno tiene algún testimonio así, que le haya pasado algo así, cuando le han predicado a una persona. ¿No? ¿Todas son personas buenas? Bueno, pues a mí esto me recordó una parábola. Si quieren vayamos a Mateo 21, del 28 al 32, por favor. Mateo 21, del 28 al 32. ¿Alguien que me quiera ayudar? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta parábola me pareció muy chévere porque nosotros a veces solemos como cuestionar a las personas por lo que son, ¿cierto? Entonces, no, esta persona es mala, y muchas veces si se convierte nosotros decimos, no, pero la juzgamos, no le creemos, ¿sí? Puede ser cualquier persona, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué el hijo hizo? Ahí dice, ¿por qué el hijo que no quería hizo la voluntad de Dios? Se arrepintió. Porque se arrepintió, ¿cierto? Y fue y lo hizo, ¿sí? Esto fue lo mismo que le estaba pasando aquí al pueblo. ¿Ellos qué hicieron? Se arrepintieron, ¿cierto? Entonces yo pensaba, bueno, pero los hombres de Nínive pues eran malos, ellos tenían de qué arrepentirse, ¿cierto? Ellos eran malos. Yo les pregunto, ¿nosotros debemos arrepentirnos? ¿Ese mensaje, esa predicación ahora nos sirve a nosotros o no? No tiene nada que ver. ¿Todos son buenos y santos? ¿No? ¿Nosotros nos podemos comparar con Nínive o no? ¿Sí? Veo que hacen así, pero no. Delante de los ojos de quién. Dime. Delante de los ojos. Para nosotros, veamos Mateo 12:41, por favor. ¿Cuál? Mateo 12:41. Mateo, ¿qué? 12:41. Mateo 12:41. Estos hombres de Nínive dice que creyeron en la predicación y se arrepintieron, ¿cierto? Ellos creyeron la noticia que estaba gritando el loco Jonás, seguramente en ese momento, porque estaba diciendo que la ciudad se iba a destruir en 40 días, y ellos no solo le creyeron, sino que se arrepintieron y creyeron en Jehová, ¿cierto?
Entonces yo pensaba, bueno, este mensaje seguramente para los de Nínive sí, porque ellos eran muy malos, o sea, los de Nínive eran malos, malvados. Pero ¿será que este mensaje no tiene que ver con nosotros? Leamos por favor Mateo 11:41, ¿qué dice? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces imagínense, aquí el que está hablando es Jesús, y está diciendo que los hombres de Nínive, que son malos, malvados, asesinos, van a estar por encima de los de esta generación. Dime. Es que es para leerlo, no para... Ah, bueno, léelo, por favor. Dice en la versión internacional, dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes aún más grande que Jonás. Entonces aquí está hablando Jesús y nos está diciendo, bueno, las personas de Nínive que eran malas, malvadas, se arrepintieron y si hay un juicio van a estar delante de ustedes, ¿sí? Porque les está hablando a las personas que delante de él no se arrepienten, no se están arrepintiendo, ¿cierto? Por eso yo les pregunto, ¿nosotros debemos arrepentirnos? ¿De qué? ¿O por qué? Porque yo no he matado a nadie. ¿Ustedes sí? ¿Por qué? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué me dicen que sí? Si nosotros no somos tan malos como Nínive. ¿Cómo? Que no somos 100% en su totalidad como guiados por el Espíritu Santo. O sea, bueno, 100% bueno. No somos. Listo. ¿Quién más? ¿No tenemos de qué arrepentirnos, Fabián? Porque tenemos un corazón engañoso. Porque tenemos un corazón engañoso. Muy bien. Leamos porfa Hechos 3:19, Romanos 5:12, alguien que me ayude, y Primera de Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21, Hechos 3:19 y Romanos 5:12. ¿Quién me ayuda porfa con Hechos 3:19? Dale. Fuera. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces dice que ¿por qué tenemos que nosotros ahora arrepentirnos? ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para que sean borrados nuestros pecados, ¿cierto? Pero ¿cuál pecado? Yo me preguntaba, bueno, no sé, si alguno viene por primera vez, bueno, que no, o si alguno es nuevo, uno dirá como, bueno, pero ¿qué hay pecado? Aquí, primero, la palabra me está comparando con Nínive, ¿cierto? Está poniendo a esos asesinos por encima mío. Yo no he pecado, pero aquí me está diciendo que el mismo mensaje que ellos recibieron, ahora nosotros también lo recibimos, para arrepentir, para que sean borrados nuestros pecados, ¿sí? Pero ¿qué pecado? ¿De qué pecado estar hablando? ¿De qué? De no creer. ¿De no creer? ¿Quién tiene Romanos 5:12, por favor? Ah, Majo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí nos está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán, ¿cierto? Entonces, realmente imagínense, ¿no? Dime. O sea, que sería la desobediencia. Sería la desobediencia, pero más que la desobediencia, sí, y esa desobediencia llevó a qué? Ahí habla de que de muerte, ¿cierto? Esa desobediencia llevó a muerte espiritual. Nosotros estábamos antes conectados con Dios, ¿cierto? Cuando Dios creó a Adán, le sopló espíritu de vida, le dio un mandato que él tenía que cumplir, ¿cierto? Pero cuando Adán incumplió, ¿qué pasó? Murió, pero ¿se murió? ¿Se cayó al piso? No, ¿cierto? En Génesis dice que murió, pero él no murió su cuerpo, ¿murió qué? Su conexión, ese soplo de vida que Dios le había dado, murió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desobedeció, ¿verdad? Pero entonces dice que por un hombre entró la muerte, pero ¿qué habrá pasado? Ahí en Romanos 5, por favor, Majo, léenos del 19 al 21.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice algo muy importante, dice que cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. ¿Nínive estaba en pecado? Sí, estaba en demasiado pecado, ¿cierto? Y en ese momento Dios, ¿qué le envió? Dios tuvo misericordia en ese momento. Ya vamos a ver qué es misericordia, ¿cierto? Pero entonces eso pasa con nosotros claro que tenemos de qué arrepentirnos, porque dice que nosotros estamos muertos espiritualmente. Yo sé que eso ya lo sabemos, quiero recordarlo para de pronto las personas que son nuevas o que de pronto no sé si lo tenían claro, pero nosotros estamos desconectados de Dios. Nosotros no necesitamos esperar a ser tan malos como Nínive, ¿sí? O como cualquier asesino para arrepentirnos. O sea, realmente nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos muertos espiritualmente y esa muerte lleva al pecado, ¿sí? Mentira, lo que sea, pecado. Esa muerte ya es pecado porque estamos apartados de Dios, pero esa muerte nos mantiene lejos de Dios y va a hacer que cada vez hagamos cosas terribles, ¿cierto? Y nos apartemos más de Él. Lo que debemos hacer es que buscarlo y arrepentirnos. Ese es el mensaje que trajo Jesús. Ese es el mensaje que daba Juan el Bautista, el que decía, arrepiéntanse de sus pecados, ¿cierto? Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Arrepiéntanse de sus pecados para que reciban la vida por medio de Jesús, ¿sí? ¿Quién me ayuda con 1 Corintios 15:21? Porfa, ¿quién lo tiene? Dale. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Listo. Entonces eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. ¿Y por qué hombre entró la vida ahora? Por Jesús. ¿Listo? Yo sé que esto es como, sí, la vida, la muerte, pero yo estoy vivo, pero sí, o sea, realmente tenemos que entender, si todos ustedes están aquí hoy, es porque creen en Jesús, ¿cierto? O porque tienen alguna idea de quién es Jesús, o porque quieren aprender. Lo primero que debemos estar seguros es que nosotros estamos apartados de Dios, ¿sí? Y que ahora por medio de Jesús, para eso venimos a la iglesia, para eso leemos la palabra, para eso nos preparamos, para eso oramos, para entender que ahora gracias a Él es que nosotros podemos tener una vida con Dios, ¿sí? No es para que me dé el mejor carro, para que me ayude con mi novia, para que me ayude en mis estudios, para que me dé todo lo que yo quiera, no. Es para que nos dé vida. Por eso las gracias son eternas, ¿sí? Por eso no podemos cansarnos de dar gracias. No sé si ustedes ya tienen esa idea clara, ¿sí? Pero si no, es importante que hoy realmente analicen y piensen eso. Ustedes ya tienen en su mente la idea de que estaban apartados de Dios y que realmente ahora, gracias a Jesús, que todos me imagino que creen en Jesús, por eso están aquí, es que nosotros ahora podemos llamar a Dios Padre. Eso es muy importante que lo tengamos claro, es muy importante, en serio, chicos, esa es la primera oración, eso es lo que tenemos que entender. El Padre Nuestro empieza así, Padre Nuestro, ¿sí? Porque es entender que antes no podía llamar a Dios Padre, ahora sí. Entonces, gracias, Señor, gracias porque ahora me escucha, ahora está conmigo, ahora se cumplen todas sus promesas en mí, en el momento en el que yo creo, ¿listo? Entonces quería hacer ese paréntesis ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Bien? Bueno. Entonces sigamos. Pues vamos a Jonás, por favor, versículo 9 y 10. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Entonces aquí los hombres ya se arrepintieron, ¿cierto? Los hombres, llegó el mensaje hasta el rey y dice que todos estaban arrepentidos, pero entonces ¿ahora qué pasó? Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará él del dolor de su ira y no pereceremos? O sea, ellos estaban seguros de que Dios iba a cumplir. Estaban como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios de verdad se va a arrepentir de hacernos mal? Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Listo? Aquí hay algo que me llamó la atención y es que Dios se arrepiente. Les hago esa pregunta.
Dios se arrepiente. Veamos Números 23, 19, por favor. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Número 23, 19, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muy bien, por ahí dice que se arrepiente. ¿Listo? Entonces vamos, ya quien tiene Números 23, 19, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién me ayudó por fin? Dios ¿Qué? no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces, ¿Dios se arrepiente? No, cierto, Dios no se arrepiente. O sea, eso me pareció hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y después dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, ¿cierto? Pero ahí Dios no se arrepiente, ¿sí? En otras versiones creo que dice, y tuvo compasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios es el único que salva, ¿sí? Entonces realmente Dios no se puede arrepentir. ¿Sí queda claro eso o no? Es que quiero como que, pues para mí fue confuso, pero no sé si les queda claro ya. ¿No? Bueno. El caso es que, ¿quién tiene otra versión en Jonás, por fin? De ese versículo 9 y 10. Es que tengo un poco de confusión, pero es con otro versículo, el cual remite cuando en los tiempos precisamente de Noé, él dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Sí. Ahí es cuando, bueno, sí puede haber arrepentimiento y en este caso ya no se trataría de misericordia. Sí, por eso te digo que aquí en este versículo está hablando de compasión. En ese, pues la verdad yo no tengo claro, no sé si Aleja y Sebas o alguno tenga claro lo que al versículo que él se refiere. Pero hay dos tipos de arrepentimiento, ¿no? Uno de me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Que es lo que estaban haciendo los de Jonás, los de Nínive, ¿verdad? Sí. Y otro es que Dios se arrepiente de haber creado la creación. O sea, no, me arrepiento, pero bueno, ya que Me tocó matar a mi hijo, entonces ¿será que dijo Dios? No. Pero también hay otro versículo que no me acuerdo. Yo creo que se podría buscar la versión en griego para saber, o en hebreo para saber qué palabra es la que está usando ahí. Sí, es que por eso es importante saber la intención del texto. Sí. Dale, Sebas, ¿qué vas a decir? Sí, es que pues sobre eso hay un tema, ¿no? Y es que mucha gente cree, también a veces hasta desde la teología se dice que eso fue una suerte de backup, un plan de emergencia ante la creación, pero uno se estudia la palabra, pues se da cuenta que el propósito de Jesús fue desde el inicio mismo de la creación. Por ende Dios sabía que el hombre iba a pecar y por ende ese arrepentimiento no fue como tal de haber creado al hombre, sino de lo malo que hacía el hombre. Sí, dale, Sebas. Y digamos, yo conozco una tía para otra iglesia que usan este versículo, esta historia de Jonás para decir, digamos, la pastora decía, no, Dios me mostró en profecía que tenemos que invertir en estas acciones, X, por dar cualquier ejemplo. Y si no le salía, entonces no, es que Dios ahora ya cambió y se arrepintió y ya no eran esas acciones, sino vamos a comprar ahora empanadas, y ahora sí la profecía de las empanadas. Y usan esta historia de Jonás para decir, no, es que si Dios es así, obra así, porque vea que Dios iba a castigar a ese pueblo, pero se arrepintió y cambió sus planes. Exacto. Entonces, digamos que si uno entiende esta historia bien, Dios no se arrepintió, Dios dijo, vayan y díganles, y si ellos se arrepienten, yo los voy a librar del mal. Exacto, esa es la compasión que tuvo, ¿sí? Por eso yo les decía que no era tanto arrepentimiento, sino compasión. En este momento fue así, y yo, bueno, de pronto lo que dijo Sebas tiene de pronto un poco más de relación. ¿Te quedó algo claro o sigues con la duda? Bueno, lo vamos a buscar bien, entonces lo vamos a buscar bien para aclararte ahí la duda, ¿listo? Pero en serio tenemos que mirar bien el contexto de las cosas, porque esto yo quedé como así, Dios se arrepiente, pero si en números dice que no, pero después ¿qué? Entonces me tocó buscar, y realmente aquí lo que dice Sebas es eso, ¿sí? Dios no se arrepintió, allá Aleja levantó la mano, ve Aleja. Es que encontré que dice, en el idioma original la palabra que es traducida como arrepentirse
para sentir pena o dolor por. Entonces es como decir, entonces Dios sintió pena o dolor por el hombre que había creado, digamos, para sería como la traducción del pasaje que estás diciendo. Es el de Génesis 6. Se avergonzó por ellos. Sí, por haber creado. Y es que si no estoy mal, también creo que ahí en el contexto que lo está diciendo es que había hombres sin espíritu, hombres con espíritu, y ahí fue que se empezaron como a revolver, y ahí fue que ahí es que dice esa parte. O sea, yo lo entendí cuando he leído esa parte, como que le dio dolor haber creado esos hombres sin espíritu, porque se empezaron ahí como a revolver. Fue cuando tuvo que hacer el filtro de Noé. Y dejar solo hacer el filtro, muy bien. Sí. Para todo el hombre. ¡Ay, no, pues! O sea, no solo para uno es que tengan espíritu, ¿no? O sea, el hombre tiene espíritu. Sí, pero no, es que eso es un tema. Es que Sebas estaba hablando de una parte de Génesis, pero entonces no la vamos a atacar hoy, pero sí. Cuando Jesús, Pues, si quieren les leo el pedacito. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para los que tenían espíritu, tienes que venir al seminario. O sea, los invito a todos a que vengan al seminario, por favor, en serio. Pero si tiene razón, no, eso se lo digo a Andrés aquí. No, en serio. ¿Por qué? Porque ese tema es denso, es otro tema, ¿sí? Pero bueno, Aleja, ¿qué ibas a decir? Lo que está diciendo ahí, según lo que dice la traducción que les leía ahorita original, justamente es lo que complementa el decir que se dolió en su corazón. O sea, se lamentó y se dolió en su corazón. Eso no quiere decir que cambió de idea. O que Exacto, es que esa palabra arrepentirse, y es lo mismo que está pasando aquí. Es como cuando uno toma a veces alguna decisión y de pronto pasa un momento difícil y se lamenta, no quiere decir que se arrepintió, pero sí hay lamento por alguna razón. Lo que pasa es que él no se arrepintió en esta ocasión. ¿Por qué? Porque él dio la condición, ¿cierto? Él dijo, el pueblo está malo y yo lo voy a acabar, ¿cierto? Se va a destruir, lo voy a destruir. Entonces esa era una condición. Ese era como un destino, ¿cierto? Pero ¿cuál era el otro destino? Que Dios dio. Salvarlo, si se arrepentían. Entonces, él tenía dos opciones, ¿sí? Es decir, como si hubiera dicho, no, entonces yo los voy a destruir, me arrepentí de salvarlos. ¿Sí me entienden? Es lo mismo, pero él mismo había puesto dos condiciones. Entonces no se trata de que se haya arrepentido, sino que tomó la condición que él quiso, que fue salvarlos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿Ya? ¿Un poco más? Entonces, eso hice ese pequeño paréntesis de que, bueno, se fue a discusión, porque para que de pronto no nos confundamos con eso cuando leamos, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto de todo, incluso de lo que hicimos ahorita con Génesis. Tenemos que ver, tenemos que buscar qué significa esa palabra para que no nos enredemos, ¿listo? Entonces, bueno, volviendo a Jonás, Dios no se arrepiente, ¿cierto? Es como la conclusión de eso. ¿Por qué? Porque Él está dando la salvación, ¿sí? Y aquí empezamos ya un poco el tema, bueno, a agilizar porque está un poquito el tiempo. Dice que Dios, entonces nos muestra que la característica que vamos a ver hoy, y es que Dios es misericordioso, ¿sí? Y la misericordia es una característica de Él, ¿sí? De Él como Dios, ¿sí? Por favor, voy a leer Éxodo 34:10, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿sí? Entonces, él no puede negarse a sí mismo. Hace un rato veíamos que Dios es fiel, ¿sí? Y él no puede, él está diciendo aquí que Jehová es misericordioso, ¿sí? Y en Juan 1:17, porfa, ¿quién me ayuda? No, pero antes de eso, un momento que me adelanté, ¿listo? Y bueno, y les hago una pregunta: ¿alguien sabe qué es misericordia? ¿O alguien ha tenido misericordia de otra persona? Dime. ¿El ejemplo en específico? Pues, por ejemplo, con mis hermanos. No les pego. Digamos, algún desastre que hayan hecho con algún objeto en particular mío, y que haya sentido tanta ira de intentar acusarlos, pero no les pego. ¿Eso será misericordia? ¿Será? Es como le salvé la vida. A ver, Brian, muy bien, gracias. Creo que misericordia es que uno tiene la opción de hacer algo
y que tiene todo el poder o tiene toda la autoridad de hacer algo por esa persona y toma la decisión que contraria, ¿sí? Entonces creo que es algo así. Estoy por encima de la otra persona, sabe que mejor no. Ok, o sea, como hacerle un favor. ¿Sí? Bueno, dale, Sebas. Pues la definición es tener corazón ante la miseria, que es lo que significa etimológicamente. Y, o sea, es como cuando hay justicia y cuando debería haber justicia, ir más allá y tener compasión. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y tú has tenido misericordia por alguien, Sebas? Sí. ¿Por quién? ¿Por Andrés? Por mis hermanos. Tienes misericordia. Bueno, pues yo encontré que la misericordia a veces se puede confundir por la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia es eso que encuentra culpable a alguien, ¿sí? La gracia encuentra culpable a alguien, ¿sí? Al hombre. Pero la misericordia es una cualidad de Dios, ¿sí? Que, como decía Sebastián, va por encima, ¿sí? De esa culpa. Mejor dicho, para explicarles, la gracia es un resultado de la misericordia, ¿sí? O sea, la gracia y la misericordia no son lo mismo, ¿sí? La misericordia va por encima, la gracia es el resultado de la misericordia. Vamos a ver por qué. Juan 1:17. Porfa, ¿quién me ayuda? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de Jesús, ¿Dios tuvo misericordia? Estamos viendo que tuvo misericordia con Jonás, ¿cierto? Y con muchos profetas ha tenido misericordia. La misericordia va primero. ¿Por qué? Porque es una cualidad de Dios, ¿sí? Pero la gracia es el resultado de esa misericordia. A ver, les doy un ejemplo. La misericordia significa inclinarme a ayudar a alguien, ¿sí? O el pastor muchas veces lo explica como nariz grande, creo que significa, que es como cuando uno inhala, como cuando los hermanos le sacan a uno el mal genio, entonces uno es como, Dios mío, dame paciencia, ¿cierto? Entonces uno inhala y se llena, se fortalece, ¿sí? O inclinarse a ayudar a alguien, ¿sí? Pero inclinarse a ayudarlo, ¿sí? Yo encontré en la misericordia tiene dos partes, la que ayuda y la que recibe la ayuda, ¿cierto? La persona que recibe la ayuda, su condición debe ser de entender que necesita la ayuda, ¿sí? Y el que ayuda, la condición es que ayude, que tenga la capacidad de ayudar, ¿sí? Es decir, yo alguna vez, la primera vez que tuve compasión, yo me acordaba en mi vida, era joven así como ustedes, estaba en excursión, porque niño, uno no tiene misericordia, o sea, uno es malo, entonces uno piensa que no pegarle, ya le hice un favor, tuve misericordia de usted, ¿cierto? Pero eso no es, ¿sí? Eso es como, ay, Dios mío, me debe ahora que no le pegué, ¿sí? Pero pues no, eso no es. Entonces, uno es malo cuando es joven, de verdad, pero ustedes no, ustedes son buenos. Entonces, algo que me pasó a mí, yo estaba en la excursión y yo me estaba comiendo un helado así súper rico en la playa, y entonces yo vi un niño que estaba como sacando basura, ¿sí? En la basura estaba buscando qué comer y me acuerdo demasiado, o sea, me acuerdo mucho que yo era muy joven y yo nunca había tenido ese sentimiento y yo fui, ni siquiera le di la sobra de mi helado, o sea, no, fui, le compré un helado y se lo di, ¿sí? Yo me acuerdo demasiado y esa cara de ese niño fue así una cosa impresionante, ¿sí? Es como un ejemplo leve de lo que es misericordia, porque a veces pensamos que misericordia es medio de ayudar a alguien, entonces no, venga, le doy una monedita, ¿sí? O venga y no le pego. Se salvó porque no le pegué, ¿sí? Se salvó porque no le dije a mi mamá. No, tiene que tener dos partes. Una, el niño seguramente entendía que él necesitaba ayuda, ¿sí? El niño del helado, que no tenía, necesitaba quien lo ayudara. Y yo entendí que no era solamente darle mi sobra, sino ayudarlo, ¿sí? Tener el poder para ayudar a esa persona. Dios tiene misericordia con nosotros, ¿por qué? Porque la solución que Dios dio para nuestra muerte espiritual, ¿sí? ¿Quién fue? Jesús. ¿Sí? Por eso dice ahí que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? Jesús tuvo misericordia. ¿Y cuál fue la solución? La gracia, ¿sí? Así como ahorita está teniendo misericordia con el pueblo de Nínive, ¿de qué? De no matarlo, ¿sí? Pero con nosotros nos dio esa gracia, nos dio ese regalo, ¿sí?
Porque, digamos, con Nínive, más adelante en la historia, dice que Nínive fue destruido, ¿sí? Pero nosotros, ¿será que, o sea, nosotros en Jesús, ¿sí? Ya está Jesús dado, es su gracia, es su verdad, dice la palabra. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? O sea, en la palabra no dice que Dios se arrepiente de haber dado a su hijo, ¿sí? No lo dice. Es la gracia.